Hola, sean todos bienvenidos a la Escuela Bíblica. Les habla su hermano Ignacio Ramírez. Durante este tiempo estaremos viendo un estudio titulado Lo que significa conocer a Dios. Y para esto vamos a tomar como base la primera carta pastoral del apóstol Juan. Les pido que me acompañen en oración para iniciar este tiempo. Señor, qué gran privilegio es tener acceso a tu palabra y ser expuesto al poder del Evangelio para traer almas de las tinieblas a la luz, para fortalecer a las almas cansadas y sedientas y para traer esperanza. Te pedimos en esta hora que tu palabra cumpla el propósito para el cual tú la has enviado. Señor, trae luz, trae fe, trae arrepentimiento. Y nos ponemos en tus manos para esta tarea con mucho temor y temblor, contando solamente con tu gracia y con tu poder. Pedimos que tú nos ayudes, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, acompáñenme por favor a la primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versos 1 al 6. Dice de la siguiente manera: Hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo he llegado a conocerle, y no obedece sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Esta carta se le atribuye al apóstol Juan. Juan también escribió otras dos cartas pastorales y el evangelio que lleva su nombre. Juan también es el autor del libro de Apocalipsis o Revelación y era uno de los discípulos más cercanos a Jesús. En el capítulo 21, verso 20 de su evangelio, él es mencionado como el discípulo amado. El hecho de que en esta carta él repite mucho la expresión mis hijos, hijitos, hace suponer que ya estaba en una edad avanzada, pero además le añade un tono muy cariñoso y muy paternal a esta carta. Para este momento se habían levantado falsos maestros dentro de la iglesia, promoviendo un estilo de vida carnal y mundano, y Juan se ocupa de combatirlos. Cuando en el capítulo 2, verso 22, él llama la atención sobre los anticristos, y cuando hace énfasis sobre el hecho de que Jesús vino en carne, probablemente lo hace con el objetivo de advertir a la iglesia para que se cuide de una peligrosa herejía que había hecho su aparición en la época. Esa herejía se conoce históricamente como el gnosticismo. El gnosticismo, aunque había muchas vertientes, entre otras cosas, esta vertiente negaba que Jesucristo tuvo un cuerpo de carne y huesos. En la primera carta a Timoteo, capítulo 6, verso 20, Pablo escribió: Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encargado y evita las palabrerías vacías y profanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. En nuestros días, cuando nosotros escuchamos la palabra ciencia, nos viene a la mente, inmediatamente la relacionamos con el desarrollo tecnológico, el envío de sondas al espacio, los avances en la medicina y en el contexto actual, la carrera por la vacuna del COVID-19. Esos son los temas que vienen a nuestra mente cuando escuchamos la palabra ciencia. Y recuerdo cuando yo era joven, a punto de entrar a la universidad, recuerdo que 1 Timoteo 6:20 era uno de los versículos que tenía que memorizar para motivarme cuando tuviera que tener de frente a los profesores y a otros estudiantes confrontando nuestra fe con la teoría de la evolución. Así que evita los argumentos de la falsamente llamada ciencia, era un recordatorio que resonaba en mi cabeza todo el tiempo. Pero la palabra gnosis que usa Pablo en 1 Timoteo 6:20 significa efectivamente conocimiento, ciencia, pero no en el concepto científico moderno. Tenemos que trasladarlo 2000 años atrás. Es muy probable que Pablo se estuviera refiriendo a los gnósticos, el mismo movimiento que el apóstol Juan parece estar enfrentando aquí y que no tenían nada de científico, sino que eran individuos que mezclaban la filosofía y la religión y convertían la gracia de Dios en libertinaje.
El tema de todo el libro de Juan es la evidencia de la verdadera comunión con Dios, y el texto clave de la porción que leímos es el verso 3. Y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle, si guardamos sus mandamientos. Y lo que nos proponemos analizar en este estudio es que el verdadero conocimiento de Dios se traduce en una obediencia a Cristo, que se manifiesta en una vida de santidad y de comunión con otros creyentes. El verdadero conocimiento de Dios se traduce en una obediencia a Cristo, que se manifiesta en una vida de santidad y de comunión con otros creyentes. Fíjense, el gnosticismo del siglo I no enseñaba la salvación por la fe en Cristo y su sacrificio en la cruz, sino que enseñaba que la gente se podía salvar a sí misma por crecer en un conocimiento introspectivo de su yo interior y un conocimiento del universo. Pero a diferencia del conocimiento que enseñaban los gnósticos, Juan nos muestra lo que es el verdadero conocimiento. ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo vive una persona que verdaderamente conoce a Cristo? Y la pregunta es, ¿cómo tú y yo podemos saber que en verdad conocemos a Dios? ¿Cómo tú y yo podemos saber que en verdad conocemos a Dios? Vamos a ver 3 características. La primera de ellas es que el que conoce a Dios tiene una noción, una perspectiva correcta del pecado. En segundo lugar, el que conoce a Dios obedece a Cristo. Y en tercer lugar, el que conoce a Dios tiene una perspectiva correcta de la persona de Cristo. Y vamos a ver la primera de estas 3 evidencias. El que conoce a Dios tiene una noción correcta, una perspectiva correcta del pecado. Y esto comienza por reconocer el pecado en su vida. En Gálatas 5, 19, 21 dice que las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los falsos maestros decían que ellos no tenían pecado, pero Juan en su capítulo 1, verso 8 señala, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si una persona no se reconoce pecador, tampoco va a haber la necesidad de salvación en su vida. Y de paso, esa es la tragedia de la época actual, que ellos han decidido llamar bueno a lo que Dios llama malo. El pastor John MacArthur narra una experiencia de un homosexual que en su lecho de muerte lo mandó a llamar. Y este hombre estaba aterrorizado, tenía miedo de morir e ir al infierno, porque sus pecados le perseguían. Él había tenido una vida terrible. Y él llama al pastor John MacArthur y quería tener ese encuentro con él. Finalmente, y por la gracia de Dios, esta historia tuvo un final feliz, porque en ese encuentro este hombre se arrepintió de sus pecados. Pero la gran tragedia, y así lo destaca el pastor MacArthur en su historia, la gran tragedia del mundo moderno es que ha desclasificado la homosexualidad como un pecado. Y cuando tú le quitas la categoría de pecado y pretendes clasificarla como un estilo de vida opcional, le cortas a estas personas la fuente de su salvación. Si una persona no se reconoce pecador, tampoco va a reconocer la necesidad de un Salvador. Y esto es solo un ejemplo que podemos poner. El que conoce a Dios, reconoce el pecado, no lo llama por otro nombre. Sin embargo, hay un detalle que hace la diferencia entre un verdadero hijo de Dios y uno que no lo es. Y es que un hijo de Dios no hace del pecado un estilo de vida. No hace del pecado una norma en su vida. En el versículo 1 del pasaje que leímos, Juan inicia diciendo, les escribo estas cosas para que no pequen. Esto no quiere decir que somos perfectos. Todavía llevamos encima nuestra naturaleza pecaminosa y por lo tanto todavía tenemos la inclinación a pecar. Por eso gemimos, dice Romanos 8:23, para que llegue el día
en que sea consumada la redención de nuestro cuerpo. Pero aunque todavía tenemos la inclinación a pecar, ya el pecado no se enseñorea de nosotros, no nos domina, no puede hacernos sus esclavos. Porque el que ha nacido de Dios, dice Juan, tiene la simiente de Dios permanente en él, su Espíritu Santo, y con él una nueva naturaleza para aborrecer lo que Dios aborrece y amar lo que Dios ama. Por lo tanto, el pecado no puede ser la norma en un cristiano, sino la excepción. Los gnósticos le hacían creer a la gente que ellos tenían un conocimiento superior del resto de los mortales, que ellos podían vivir como les daba la gana sin ser contaminados por el pecado o sin sufrir las consecuencias de la culpa por el pecado. Y Juan nos enseña que eso es totalmente falso. Vivir en el pecado y tener comunión con Dios son dos cosas incompatibles. Esto es algo que ya Dios había dejado claro en el Antiguo Testamento. En Levítico 26, capítulo 20, verso 26 nos dice: me seréis pues santo, porque yo el Señor soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Mis hermanos, aquí estamos viendo el Evangelio. Aquí estamos viendo lo que ha sido siempre el plan redentor. Dios salva a su pueblo con su mano poderosa para que su pueblo viva para Él. En Romanos 6, 11 al 13 dice: así también vosotros consideráis muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal para que los obedezcáis en sus lujurias, ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaros vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Juan lo dice sin tapujos, lo dice sin diplomacia. El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio, el diablo es el pionero. De manera que todo el que peca viene siendo el segundo. El que practica el pecado es del diablo. Y el que se deleita en el pecado, el que tiene los mismos deseos del diablo, no es un verdadero creyente. Y esto no significa que un cristiano no es capaz de pecar, porque ya vimos que una característica del Hijo de Dios es que reconoce cuando hay pecado en su vida. Y precisamente esto nos lleva al siguiente aspecto. Un hijo de Dios, cuando peca, lo confiesa y se aparta. Estamos hablando de tener una perspectiva correcta del pecado. Un hijo de Dios confiesa el pecado cuando aparece en su vida y se aparta. Estos falsos maestros no se consideraban pecadores. Vivían pecando y no les preocupaba que el pecado pudiera tener consecuencias directas sobre ellos. Y aún así, presumían de tener comunión con Dios. Pretendían tener una comunión con Dios aparte de la sangre derramada de Jesús. Y Juan dice: son unos mentirosos, porque la comunión con Dios procede del perdón que la sangre de Jesucristo nos trae. Juan 1:7 dice: mas si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. A diferencia de un falso creyente, un verdadero cristiano no se mantiene acumulando pecado sobre pecado, sino que lo confiesa y se aparta. Y cuando así lo hace, puede tener la certeza de que recibirá el perdón, porque dice el verso 1 del texto de Juan 2 que leímos, que Cristo es nuestro abogado. Cristo es nuestro abogado. Y para esto permítanme detenerme aquí por un momento e irnos al capítulo 8 del Evangelio de Juan. El caso de una mujer que fue sorprendida siéndole infiel a su marido en pleno acto de adulterio. Y los fariseos y los judíos se lo llevan a Jesús para pedir su opinión. De acuerdo a la ley, quienes eran sorprendidos en el acto de adulterio debían ser apedreados. Pero debían ser apedreados ambos agresores, no solamente la mujer, que fue la única que acusaron en este caso. Y dice el capítulo 8, verso 7, que como los acusadores insistían en preguntarle, Jesús se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en tirarle una piedra.
Y aquí Jesús está apelando a la ley. En Deuteronomio 17:6 dice, al que ha de morir, se le dará muerte por la declaración de 2 o 3 testigos. No se le dará muerte por la declaración de un solo testigo. La mano de los testigos caerá primero contra él para darle muerte, y después la mano de todo el pueblo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Como podemos ver, la ley establecía que cuando el pecado ameritaba muerte, los testigos, los que descubrieron el hecho, debían ser los primeros en lanzar una piedra. Esto ponía una gran responsabilidad sobre los hombros de los testigos, porque se suponía que ellos no debían ser acusados de un delito similar. No debían haber cometido un delito similar, porque obviamente ellos tampoco estarían vivos para contarlo, ni para juzgar a otros. Así que, de acuerdo a esta ley, ellos tampoco estarían vivos. En otras palabras, los testigos debían tener calidad moral para poder condenar a otros en un pecado de muerte. Por eso, de ese grupo que había ido dispuesto a apedrear a esta mujer, cuando Jesús los confronta con su pecado, ninguno tuvo el valor de arrojar una piedra. Sus conciencias los acusaban y se fueron yendo uno por uno. Ellos sabían que no tenían calidad moral, porque todos habían cometido pecados dignos de muerte, y muchos de ellos probablemente habían hecho lo mismo que esta mujer, con la única diferencia de que ellos no habían sido sorprendidos en el acto. Mis amados hermanos, si por nuestro pecado es, ninguno merece estar de pie delante del Señor. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Allí solamente había una persona con la suficiente calidad moral para tirar la primera piedra y la última contra esta mujer. Pero ¿saben qué? Él no lo hizo, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Por qué menciono todo esto? Porque desde que el pecado se introdujo al mundo ha sido una tragedia terrible para la raza humana. Rompió nuestra relación armoniosa con Dios. Si reflexionamos en todas las consecuencias del pecado y la ruina que trae a nuestras vidas, si reflexionamos en todo esto, eso debe producirnos un profundo dolor. Es sano y legítimo sentir dolor por nuestro pecado, pero no me refiero al dolor que sentimos cuando somos descubiertos, porque muchas veces el dolor que sentimos es porque nos sorprendieron o por la forma en que manejaron mi caso. Pero es raro cuando sentimos dolor porque sentimos esa pena de haber ofendido a un Dios santo, a un Dios perfecto, que nos dio la vida, que nos dio a Cristo y que nosotros le pagamos con deshonra. Ese dolor por nuestro pecado, de haber ofendido a Dios, es un dolor genuino y es una señal de que eres un verdadero hijo de Dios, porque al incrédulo le da igual. De hecho, a menudo los impíos se deleitan y se regocijan en sus pecados y se sienten orgullosos. Hay personas que les encanta narrar sus fechorías como un logro. O para ponerlo en palabras del apóstol Pablo en Filipenses 3:19, personas que se enorgullecen de lo que debería darles vergüenza. Pero a pesar de lo terrible que es el pecado, los hijos de Dios no debemos sentir autocompasión. No debemos sumergirnos en una depresión interminable. Tú y yo podemos apelar a su gracia y renovar el arrepentimiento y regresar a una comunión íntima con Él después de habernos apartado del pecado. Puesto que el único que tiene calidad moral para condenarnos a ti y a mí es precisamente quien está haciendo todo lo contrario. Está a nuestro favor, intercediendo por nosotros. Abogado tenemos a Jesucristo, el justo. Y en Romanos 8:31 dice, si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Cristo es nuestro abogado
y no necesitas socios. Mi amado, tú no necesitas tener una barra de defensa con todo el santoral. Cristo es el único abogado que tú y yo necesitamos, porque Él es el único justo. Pero Cristo no solo es nuestro abogado. El versículo 2 dice que Él también es la propiciación por nuestros pecados. La propiciación es el acto que implica apaciguar la ira de Dios, que está ofendido por nuestras transgresiones, y ser reconciliados con Él. Con su sangre, Cristo complació las demandas de justicia del Padre y apaciguó su ira por nuestros pecados. En 1 de Juan 4:10 dice que en esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Este es un ejemplo que está muy lejos de ilustrar adecuadamente, pero para que tengamos una idea. Imagina que un grupo de muchachos, un grupo de mozalbetes, pasa por la calle por donde vive un hombre, entra a la casa de este hombre, entra al jardín, pisotea las plantas, te raya el vehículo, rompe una bombilla, hacen varios destrozos y se van corriendo. El dueño de esta casa arde de furor y toma en represalia a un muchacho y le inflige un fuerte castigo por lo que hicieron los demás, con un detalle, que este muchacho es inocente, este muchacho no participó en los destrozos a la propiedad. Pero otro detalle más, este muchacho es el propio hijo de este hombre a quien está castigando. Y no solamente su hijo, el mejor hijo del mundo. No es que conozcamos a alguien, no es que uno conozca a alguien que está dispuesto a hacer algo así, es que ni siquiera conozco a alguien que sea capaz de entender por qué alguien haría algo así. Y esto fue lo que hizo Dios cuando descargó sobre Cristo su ira por nuestros pecados. El que conoce a Dios no solo reconoce una correcta perspectiva del pecado, sabe que el pecado es repudiable, reconoce cuando ha pecado en su propia vida, lo confiesa y se aparta, pero también el que conoce a Dios obedece a Cristo. El que conoce a Dios tiene una correcta perspectiva del pecado, y el que conoce a Dios también, en segundo lugar, obedece a Cristo. Y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle, dice Juan en el verso 3, si guardamos sus mandamientos. Y en el verso 4 lo plantea a la inversa. El que dice, yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Algo que Juan destaca a lo largo de su carta es que la obediencia a Cristo se traduce en amor a los hermanos. Los gnósticos, por el contrario, no tenían comunión con los hermanos, sino que creaban divisiones. Ellos, por el contrario, ellos se sentían una casta especial y pensaban que los demás eran cristianos de segunda categoría y que además tendrían una salvación de segunda categoría. Así que no se caracterizaban por el amor a los hermanos. Ellos eran los iluminados. Juan advierte a la iglesia, no hagan caso a esos que vienen con filosofías nuevas. El mandamiento para la iglesia es el mismo que tenemos desde el principio. Ama a Dios, ama a tu hermano, apártate del mundo. Una de las metáforas con que la Escritura define a los hijos de Dios es que somos como ovejas. Las ovejas son mansas, tranquilas, indefensas, necesitan ser guiadas. Y en efecto, nosotros para todos necesitamos de Cristo. No podemos hacer nada sin Cristo. Pero ser mansos no significa ser ingenuos. Fíjense que las ovejas conocen la voz de su pastor. A mí me encanta un video que circula, donde unos visitantes llegan a un lugar donde hay un pastor con sus ovejas y ellos hacen una prueba y cantan canciones, hacen tonadas para ver si las ovejas vienen. Y la gente se despotrica haciendo todo tipo de llamados, pero las ovejas no vienen. Hasta que finalmente viene el pastor y cuando las llama, todas vienen derechita donde él. Las ovejas no son ingenuas.
Las ovejas conocen la voz de su pastor y la conocen muy bien. En medio de un maratón de voces y sonidos distintas, ellas van a atender la voz de su pastor, el pastor de los pastores, Jesucristo, y a los mensajeros autorizados que Él ha enviado. Por eso Juan dice más adelante: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Las ovejas no van a oír la voz de un impostor. ¿Por qué es tan importante identificar a los falsos profetas? Fíjense que esto matiza toda la carta de Juan. Lo que significa conocer a Dios está plasmado en toda la carta, porque él está destacando que hay hombres que dicen conocerlo a Dios, pero no son de Dios y necesitan ser identificados. ¿Y por qué es tan importante identificar a los falsos profetas? Porque ellos podrían ser lo que te están enseñando a ti, lo que te están enseñando a tu familia, a tus hijos, en tu iglesia. No es algo tan simple para evadirlo diciendo yo no juzgo, que ese es el nuevo estandarte de lo políticamente correcto en el evangelicalismo, decir yo no juzgo. Aquí Juan nos advierte que el que dice yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos es un mentiroso. Y cuando Juan dice esto, no lo dice como el boletín informativo de la mañana, no, lo dice para que nos guardemos, nos cuidemos de esos falsos creyentes. Obsérvalos cómo viven. ¿Cuál es su actitud hacia el pecado? Un verdadero hijo de Dios aborrece el pecado y procura estar lo más lejos posible de esa vida de la cual Dios lo rescató. Porque la simiente de Dios permanece en él. Dice Juan, 1 de Juan 3:9. Por esa razón es vital primero nosotros examinarnos a nosotros mismos y estar conscientes de si estamos en Cristo. Porque es lo que nos dará el discernimiento para luego identificar a los que no están en Cristo. Repito, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus para ver si son de Dios. De modo que el que dice conocer a Cristo pero no le obedece es un mentiroso. Juan también menciona otro detalle importante, y es que el que obedece a Cristo ha sido perfeccionado en el amor. Y esta es otra evidencia que nos confirma que en verdad somos hijos de Dios. Pero ¿qué significa eso de que el amor de Dios se ha perfeccionado en nosotros? Juan nos da los detalles más adelante, en el capítulo 4, versos 17 y 18. Dice, en esto se perfecciona el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así también nosotros somos en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo y el que teme no es hecho perfecto en el amor. ¿Cuántas veces los padres llegamos a la casa y uno de nuestros hijos viene, papi, perdón, fue sin querer, atemorizado, no me castigue, pero tú no sabes lo que ha pasado? Porque él hizo algo malo, rompió un jarrón. Y él tiene la expectativa de que puede ser castigado por eso. Es lo mismo, es la misma idea que involucra este texto aquí. Esto quiere decir que donde hay amor, no hay miedo. El amor echa fuera el temor, porque donde hay amor no hay miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a ser castigado. ¿Y quién tiene miedo a ser castigado? El que sabe que anda en desobediencia. Pero un verdadero cristiano podrá estar de pie ante la presencia de Dios con confianza, porque él ha sido revestido con la justicia de Cristo y por ello vive como Jesús vivió en este mundo. De manera que el anciano apóstol plantea la prueba de una verdadera relación con Dios en términos del lenguaje del amor. Es como él se conoce, el apóstol Juan. Amor es igual a obediencia y la obediencia es igual a confianza delante de Dios. Sabemos que el amor de Dios se ha perfeccionado en nosotros si andamos en obediencia, y esa obediencia echa fuera el temor a ser castigado, porque el que conoce a Dios obedece a Cristo. Y esa obediencia a Cristo es fruto, en tercer lugar, de que el que conoce a Dios tiene una perspectiva correcta de la persona de Cristo. El que conoce a Dios tiene una perspectiva correcta de la persona de Cristo. En primer lugar, reconoce la humanidad y la divinidad de nuestro Señor. ¿No les llama la atención el hecho de que Juan comienza su carta diciendo de la siguiente manera?
lo que existía desde el principio, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo de vida. Eso es lo que os anunciamos. La vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿Por qué Juan llama la atención sobre Cristo como algo tangible, como algo palpable? Dice que lo hemos visto, oído, contemplado, palpado. Esto es porque los falsos creyentes gnósticos decían que Jesús no vino en carne. Otros decían que sí, que era humano, pero que no era divino. Y Juan nos revela que él era totalmente humano, totalmente divino, totalmente Dios y totalmente hombre. En su Evangelio, capítulo 1, verso 1, dice: en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. En el versículo 10 dice: en el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no le conoció. Y en el verso 14 dice: y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan sabía que estos falsos cristianos estaban negando que Jesús vino a la tierra en un cuerpo de carne y huesos como nosotros. Por eso él dice: yo estuve ahí, yo lo vi, yo lo escuché, yo lo palpé. A Juan nadie le podía contar cómo era Jesús, porque él estuvo con él, él anduvo con él. Y estos anticristos estaban negando algo esencial en el plan redentor de Dios, la encarnación. Dios se hizo hombre. Y como consecuencia de esto también estaban atentando contra la doctrina de la sustitución, porque esa era la razón de su humanidad. Si Cristo no era humano, no podía morir como nuestro sustituto. En Isaías 53:5 dice que Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus heridas fuimos nosotros curados. Hebreos 2:17 dice: por tanto tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Negar la encarnación es un atentado con la doctrina de la muerte de Cristo como nuestro sustituto. Lo de estos falsos hermanos no era algo tan inofensivo como para decir: no juzguen, mejor oren por ellos. Sí, ora por ellos. Tú puedes orar por ellos, pero ora si quizá Dios les conceda que se arrepientan. Y mientras tanto, huye de ellos, corre por tu vida. El que conoce a Dios reconoce una perspectiva correcta de la persona de Cristo. Cristo es Dios, y Cristo también fue un hombre. Pero Cristo también es el único camino de la salvación. Hay otro detalle que Juan declara y que desnuda a los falsos, y es que cuando dice que Cristo es la propiciación, no solo por los destinatarios de la carta de Juan, sino por los pecados de todo el mundo. Verso 2. Esto no deja alternativa para la salvación. No es que los gnósticos se pueden salvar por su conocimiento sublime, y los judaizantes se pueden salvar por guardar la ley, y otros tienen otro plan. Dice que Él es la propiciación por los pecados de todo el mundo. Todo el que se salva no va a ser salvo, excepto por poner su confianza en el sacrificio sustitutorio de Cristo. Eso nos habla de la exclusividad. Él es el único camino a la salvación. Y esto concuerda con el testimonio del propio Juan en su Evangelio, capítulo 11, verso 52, cuando dice que Cristo no solo moriría por los judíos, sino también moriría para congregar y unir a todos los hijos de Dios dispersos por el mundo. Y finalmente, el que conoce a Dios, Cristo se convierte en su modelo supremo a imitar. Versículo 6 dice que el que conoce a Dios permanece en Cristo y anda como Él anduvo. Y este punto también va a ser la aplicación de este mensaje.
Recordemos que en esencia Juan en este pasaje está diciendo que nadie que no reconozca a Cristo como el Hijo de Dios, nadie que confíe en otra cosa que no sea la sangre derramada, y nadie que viva deleitándose en el pecado, adulterando, fornicando, mintiendo, manipulando y haciendo todas las cosas por las cuales viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, nadie que no ame a su hermano, que viva en división con sus hermanos, nadie que viva así es una persona que realmente conoce a Dios, porque el que dice conocer a Dios debe andar como Él anduvo. ¿Cómo anduvo Jesús? ¿Cómo debe andar un hijo de Dios? Juan 1:7. Mas si andamos en la luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Andar en luz significa vivir en santidad. Primera de Juan 3:3. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica así como Él es puro. Pureza. Primera de Juan 14:17, pues como Él es, así somos también nosotros en este mundo. Y Juan 6:38, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús anduvo en completa obediencia a la voluntad del Padre. Y esto dista mucho de la conducta de los falsos cristianos, de los falsos maestros. Ellos siguen los caprichos de su corazón. ¿Cómo anduvo Jesús? ¿Cómo debe andar un hijo de Dios? Primera de Pedro 2:21, porque para este propósito, y en el contexto se refiere a sufrir por hacer lo bueno, habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplos para que sigáis sus pisadas, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando le ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. ¿Cómo anduvo Jesús? ¿Cómo debe andar un hijo de Dios? Cuando los discípulos discutían quién de ellos sería después de Jesús el más importante del grupo, Él tomó una vasija con agua, una toalla, y le lavó los pies. Y dice, porque os he dado ejemplo, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Marcos 10:45, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Permanecer en Cristo y andar como Él anduvo, las dos cosas significan lo mismo. Nos habla de una vida de santidad, obediencia y dependencia del Padre. En conclusión, amados hermanos y amigos que nos ven, el Evangelio no solo es el medio a través del cual nosotros somos salvos, es el medio a través del cual vivimos la vida cristiana. La salvación no es algo que pasó una vez allá en el pasado y que después no tiene ningún efecto en mi vida. No. Cuando el Señor nos salva, nos da la justicia de Cristo. Una justicia que depende de la fe solamente, como dice Filipenses 3:8 y 9 y 2 Corintios 5:21. Pero esa salvación es un proceso continuo que se manifiesta en obras de justicia. Amar a los hermanos, comunión con los hermanos, una vida de santidad. Esas obras de justicia son la prueba fehaciente de que la salvación ha tenido lugar en nuestras vidas. Fíjense en algo, la doctrina de la gracia siempre ha sido calumniada por los impíos y ha sido mal interpretada por los que creen que la salvación se puede perder. Los impíos dicen que como Cristo pagó por los pecados, eso es una licencia para pecar. Y lo toman a burla. Mientras que los otros afirman que si después de haber creído tú pecas, te puedes ir al infierno. Ni una cosa ni la otra. Ni la salvación se puede perder, pero tampoco es la salvación una licencia para pecar. Si alguien está pensando que la sangre de Cristo le compró una licencia para vivir como le plazca, vivir en disoluciones, en perversiones, sin someterse al señorío de Cristo, si alguien piensa que la salvación es esa licencia, se ha equivocado. Tiene que arrepentirse y pedirle al Señor que le traiga luz a su mente y a su corazón y que le permita entender el Evangelio. Sin arrepentimiento no puede haber salvación ni conversión. El cristianismo verdadero consiste en ser reconciliados con un Dios santo por medio de la muerte redentora de Cristo
encontrando dicha reconciliación a través de un arrepentimiento sincero y profundo. Verso 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Eso significa que si no le conoces, no eres salvo. Tan sencillo como eso. Pero hay esperanza. Hay esperanza. Si tú estás escuchando este mensaje y te das cuenta que la idea que tenía del pecado, de Cristo y de la obediencia a Cristo no era conforme a la verdad, tú puedes conocer al Señor como Él se revela en su palabra. Lo haces si te arrepientes de tu pecado y lo reconoces a Él como Señor. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hay que reconocer primero que somos pecadores. Luego confesarlo. Romanos 10:9 al 10 dice que si confesares con tu boca a Jesús por Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Porque conocer a Dios es obedecerle. Dios le bendiga. Vamos a orar. Padre amado, gracias por concedernos este tiempo. Ahora yo te pido, por favor, que los que han escuchado este mensaje, te pido, Padre, que tú abras sus corazones. Yo oro por ellos. Tú conoces sus luchas, sus temores. Haz que tu palabra penetre lo más recóndito de sus corazones. Ayúdanos a examinarnos y confirmar si realmente estamos en la fe de Cristo. Y trae discernimiento para huir de los falsos maestros. Trae luz, trae fe y trae arrepentimiento. Trae fortaleza al alma cansada. Trae esperanza, Padre, a aquellos que no tienen ninguna. Que podamos todos ver a Cristo tan hermoso como es, tan oportuno como Él llega a nuestras vidas para salvarnos, para perdonarnos, para limpiarnos y poner una sonrisa en nuestros labios, porque tu perfecto amor ha echado fuera de nosotros el temor. Te lo suplicamos en el glorioso nombre de nuestro Señor y